Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Vamos a empezar, no sin antes agradecer por supuesto a la Coordinadora Republicana, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como en YouTube, CRTV, VHTV, Cable Más, VES TV, VES Cable, El Portal La Abeja, Conectados TV y nuestra nueva cadena de auspicios, Selva TV. ¿Cómo te encuentras, Enrique? Muy bien, estimado. Muy bien. Con ganas Un de, gusto estar de, otra vez de contigo. seguir rajando. Sí, esta vez no va a ser un raje tan directo, digamos, ¿no? Creo que vamos a ver un aspecto muy interesante de la política, pero en términos muy generales, creo que abarcativos, abarca diversos sectores, y yo diría que es casi un panorama abierto a críticas, ¿ok? Mm, Que se va a ir desenvolviendo en función de algunos aspectos muy concretos, ¿no? Y en general yo creo que, para resumirlo, podríamos sentenciar este programa como la crítica en general a la política contemporánea, cómo se viene ah, dando, cuáles son los matices que hay, que han ido cambiando a través de la historia también. O sea, hay algunas cuestiones que son interesantes analizar hoy en día, ¿no? ujú. Por supuesto, mi estimado. La pregunta es, bueno, yo tengo una visión, ¿no? Pero tú que eres joven, yo quiero que arranques tú, ¿ya? ¿Qué es Ya, la política para ti y qué sientes de la política peruana? ya. A ver, para definirlo, teóricamente hablando, voy a Ah, utilizar... su madre. Está bien, está Sí, bien. a su madre. No, a mí me gusta una autora, yo no soy marxista como ella, pero concuerdo mucho en su denominación de lo político. Y lo político no es otra cosa, siguiendo a Carl Schmitt también en parte, Ujú, que es el conflicto perenne de dos individuos que tienen la condición humana per se, ¿no? O sea, es la propia racionalidad del hombre. O sea, el hombre, como bien diría Aristóteles, incluso es un ser social, racional y político. Es decir, está en nuestra naturaleza ser seres políticos conflictivos. Ahora, a través de la historia, sin embargo, han habido diversos conceptos de lo político. Carl Schmitt fue uno de los primeros juristas o más importantes, digamos, de la época del siglo XX en plantear que definitivamente lo político era este hecho irreconciliable que hay entre dos sujetos con ideas opuestas, ujú, irreconciliable hasta el punto de ser violentos entre sí. ujú. Pero Chantal Mouffe, que es la autora que yo, digamos, en cierta manera sigo, aunque sea marxista, no en todos los aspectos, pero en este aspecto muy concreto sí estoy muy de acuerdo con ella, es que lo político definitivamente puede ser, al menos en las ideas, irreconciliable. Sin embargo, el espacio donde se da lo político tiene que ser absolutamente democrático. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe haber ningún tipo de censura para expresar ideas. En Claro, ese sentido, tenemos que tener un espacio comunitario, mancomunado, por supuesto, democrático, en donde las ideas sean capaces de ser expresadas. Y al fin y al cabo, como toda democracia, la mayoría va a decidir qué cosa es lo que quiere en verdad, ¿no? Cosa claro, que es lo más democrático y justo, me parece, claro, ¿no? Es la claro. denominación, digamos, ontológica de lo político, se podría Excelente, decir. excelente, mi Para mí estimado. eso es lo político. Excelente. Sí, bueno, es un magnífico concepto, ¿no? Pero en líneas generales, en la práctica, en el contexto peruano, regional, andino, costeño, amazónico que nos toca vivir, Ujú. ¿cómo lo ves? Un poco más aterrizado. Y aterrizado se desliga totalmente la definición que te acabo de dar, porque efectivamente, hoy en día no solamente hay una desaparición de los partidos políticos, ¿ok? En realidad parecen más grupos en general, digamos, Parecen clubes, no ¿no? digo todos, pero una gran parte de ellos, no voy a decir cuáles porque esto es un aspecto muy general, pero sí se ha, digamos, ya casi que marketizado, mercantilizado, cosificado, o sea, economizada la política, ¿no? Ujú, O sea, se ha ligado tanto, cosa que no está mal que se ligue, pero sin embargo ya aparecen más grupos en donde cada uno busca su beneficio personal y no se debaten ideas, sino proyectos donde cada uno va a tener un beneficio, digamos, monetario, ¿no? Entonces, digamos, sí, a ver, no necesariamente político, pero cada militante, tal vez cada persona que esté adherido a un partido, y eso indudablemente ya genera ciertas suspicacias, ¿no? Por eso yo considero que hoy en día hay que ser
muy lúcido para entender cuáles son las ideas que se están defendiendo desde un partido político. Primero, si son viables, si son acorde a la realidad nacional y si definitivamente tienen un proyecto y una visión real. Algo real que defender, ¿no? Creo que eso se ha perdido mucho hoy en día y muchos partidos políticos tienen más a sofistas, a gente que habla cualquier cosa, Sí. que a gente que realmente tiene planes y proyectos que se pueden consolidar en un futuro, ¿no? Eso indudablemente Y si es no, como se ve la política hoy en día, o lo veo yo y si no en el tienen Perú, sofistas, tienen perros del hortelano. tal cual, tal cual. Que no son ¿No? otra cosa que también los mismos caviares, pues, ¿no? Sí. Que bueno, están tan Y, y diseminados sus por ahí. medios, ¿no? Sofistas doblemente y perros del hortelano doblemente. Ujú. Sí, sí, sí. Y para ti Ese que... es el fracaso, pues, para mí de la política en general, porque yo sí lo relaciono a la política también con los medios, ¿no? De comunicación. Ujú. Para mí, ¿qué es la política en el Perú o en líneas generales? Y justo que hablas de los medios de comunicación, y yo también estaba conversando del espacio mancomunado, ¿qué espacio público en la época de los griegos era por supuesto la asamblea, ¿ok? Donde se reunían solamente aquellos que eran considerados ciudadanos, que era la polis, que era un grupo muy selecto, pero hoy en día todos somos la polis, todos somos a los Claro, votantes. claro, claro. Por lo tanto, ¿cuál es el espacio más idóneo para que se desenvuelva lo político? Los medios de comunicación. Además que un dato, ¿no? Supuestamente los que votaban o los que tenían poder de votar no eran, digamos, toda la gente demográficamente, sino eran los que más sabían, los más sabios. Tal O cual. sea, era una élite. Aparte habían esclavos, los esclavos eran considerados no ciudadanos, ¿no? Entonces, o no tenían derecho a voto, al menos, también, Yo, aparte. yo en ese sentido, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo que las decisiones estratégicas, las grandes decisiones estratégicas para el bien común, las debe de tomar las personas más idóneas, sensatas, Ujú. responsables e inteligentes. Que tiene un término y se llama Ya, meritocracia. sí. Y es Y así, para mí también estoy es así. totalmente de acuerdo que las personas que no comparten esto, que no son conscientes, no deben de votar. Claro. O sea, Es, por más duro que sea, ajá. yo estoy hablando de un punto de vista más inteligente, ¿no? Ujú. Porque ya las decisiones de la gente que no conoce, o el caso peruano, el típico caso peruano, ¿no? O sea, son las elecciones el 15 de abril, ¿no? Ujú. Has tenido un año para decidir por quién votar. La mayoría de peruanos lo decide en la puerta de la urna, compadre. Ujú. Te has ¿Man ya? vuelto medio platónico, eso diría Platón, ¿no? O ¿Así? sea, ¿Qué como diría? que solamente pueden, o sea, aquel que conoce el bello arte de gobernar es aquel que debe gobernar. Aquel zapatero es su zapato, en pocas palabras, Ya, ¿no? claro, claro, claro. Pero en fin, entonces, mira esta desgracia. O sea, a pocos minutos de decidir, ahí se decide el voto, ¿no? Por eso es que las encuestadoras están hasta las patas, ¿no? Hablando del punto de vista de este vulgo, porque bueno, ganó Castillo, pero antes, una semana antes no se sabía que iba a ganar. Ujú. Hace 15 días antes, 3 semanas antes no se sabía, había otra configuración. Claro. Entonces es terrible eso, no se puede saber a ciencia cierta por quién van a votar. Entonces, bueno, uno a veces dice, bueno, hay una tendencia, ¿no? Pero finalmente triunfa, como triunfa muchas veces, o ha ido triunfando muchas veces en el Perú la infamia, ¿no? Ujú. Así de esa manera la infamia se vio reflejada cuando Vizcarra cerró el Congreso y toda la gente aplaudió. Para mí fue el momento más triste en mi vida, Ujú. porque nunca había visto que una persona realmente macabra, maquiavélica, que a legua se notaba lo que era este señor Vizcarra, Ujú. puedan tener aprecio, ¿no? Las jóvenes, yo no entendía, Claro. no lo entendía. Pues desde ese punto de vista la política puede ser, qué tanto se puede degenerar, ¿no? Claro. Porque él representaba la degeneración total de la política y lo sigue representando, Y ¿no? lo sigue haciendo. Y lo sigue Y lo siendo. seguirá haciendo aunque tenga, por supuesto, esos programas en TikTok y tiene seguidores, cosa que es peligroso también, Sí, ¿no? sí, Porque la gente creo que no se está dando cuenta del trasfondo que este señor está intentando, sí, digamos, escudriñar o al menos armar por detrás de todo este show, ¿no? sí. Pero Pero, yo no, quería decirte lo continúa. siguiente, ¿no? Porque creo que no respondí del todo. Para mí la política, en su base, vamos a ponerla así, ¿no? Porque yo provengo un poco de las artes. Yo creo que también es el arte de gobernar, ¿no? ¿Cómo Es diría el Platón? arte de gobernar. El arte de gobernarse primero y luego de gobernar el resto. Ujú. Porque también si tú no sabes gobernarte, ¿qué vas a gobernar el resto? Pues si no sabes controlar tus emociones, si no sabes Claro. controlar tu inteligencia emocional, entre comillas, ¿no? Porque algunas personas dicen que no existe eso, pero lo pongo entre comillas para que se entienda. Ujú. Eh, ¿Qué más?
es importante gobernarse, tus emociones, y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Y después uno va aprendiendo a ser líder también, porque no todos son líderes. Para gobernar tienes que saber infundir órdenes, ¿no? Si esas Claro. órdenes son justas o injustas. Tienes que saber delegar, o sea, darle la responsabilidad a otro para que solucione esas cosas, ¿no? Incluso como diría Maquiavelo, ¿no? No te digo cómo debes gobernar, te digo cómo se gobierna, ¿no? Y creo que para Ah, man, eso ya. hay formas. Y es que sí, es muy cierto. A ver, cuando uno habla de teoría política, eso puede quedar evidentemente en la praxis, o sea, al menos en las ideas, ¿no? Perdón, en las ideas. Pero una vez que entras a la praxis, ya la cosa cambia. Claro, A veces uno tiene que efectivamente tener cierto tipo de condescendencias con alguna persona que no te cae muy bien, porque siempre van a haber ideas opuestas. Incluso en los partidos internos hay ideas opuestas, hay ideas que son por supuesto. encontradas. Y eso es totalmente válido, ¿ok? Pero siempre tenemos que llegar a un punto de conciliación, creo yo, ¿no? Y lo que tú mencionas, por ejemplo, el hecho de, eso es una opinión personal, de que no todos deberían tal vez votar, dijiste. Sí, Ese es un yo problema. sé que es antipopular, que me van Sí, a panar, pero para mí es lo más sensato. claro, es que es un poco, es un pensamiento, o sea, Eh, dado el contexto y la sociedad contemporánea en donde nos encontramos, que puede que yo también esté en parte de acuerdo, pero es complicado. Por ejemplo, aquellos Porque, jóvenes que dicen, no, no me interesa la política, son jóvenes que la verdad que viven en su día a día, se van claro, de vacaciones, o de repente, bueno, no quiero hablar mal, pero son jóvenes que no les importa, ¿no? Ya, sí ganó, así dicen, ¿no? claro, Eso no deben votar por mí, porque no les interesa el bien común. claro. Bueno, es que también está la idea de que si ellos no votan y son una gran parte de la población, Sí. entonces también está el riesgo No, de pero que aquellos que sí están interesados en política, y puede que estén formados, pero estén formados en ideologías que de repente nosotros no compartimos, vamos a decir la comunitaria por no referirnos al término ideología, ujú, pero también está el peligro de que estas personas lleguen a generar el voto de números necesario para que salga un presidente con esas características, como ya casi casi que salió, ¿no? Digamos hasta ahora último con el señor del sombrero, pero en general yo sí considero que todos tienen, digamos, el derecho a voto por el simple hecho de ser sujetos políticos. claro, Porque si tú le niegas eso a alguien, ya incluso tendríamos que tergiversar y cambiar la idea de derecho, pero es que ¿no? en otros países existe la libertad del voto, Ah, sí, por ¿no? supuesto, Entonces, por supuesto. supuestamente, el que no le interesa la política no vota Ujú, y se deja llevar como un barco en una marea, ¿no? Que se deja ujú, llevar por lo que hay. Pero también está el tema de que si tú no votas, por ejemplo, es el tema de los sufragios fraudulentos, ¿no? ujú. Entonces, también te da esa posibilidad hoy que todo es una votación electrónica y que es muy sensible poder hacer de fraude ahí. Claro, además tienes que tener en cuenta de que definitivamente, al menos las ideologías que tú y yo no compartimos, evidentemente, ya no están solamente a la orden del día en el momento de la campaña política, Ujú. sino que también está en el aspecto cultural, en el aspecto social, sociológico, etcétera. Y esto también viene, digamos, de la misma vivencia que hoy en día tiene el individuo, ¿no? Los jóvenes definitivamente tienen otras inclinaciones, Ujú. reggaetón, música más urbana, música más relajada, de repente otro tipo de adicciones y ese tipo de cosas que forman Mm, parte del cuerpo cultural muchas veces son arrastrado o capturado, incluso la misma ideología de género, que también entra de todo este nuevo sujeto por postmoderno que está supuesto. construido por una De todas maneras, contemporaneidad de los alguna jóvenes forma. Entonces, tienen eso optar por viene la siendo izquierda, por ejemplo. captado por algunos grupos políticos que ya sabemos de dónde son, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? La política hay que tener en cuenta que no es nada, pero al mismo tiempo es todo, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, es muy difícil desligar la forma de vida de un joven, de una persona joven, de la idea que se tiene de política en algunos partidos políticos, ¿no? O de la misma operancia de la política en algunos partidos políticos. Entonces, por eso, yo creo que aún más hoy en día es mucho más importante ejercer una formación política correcta y adecuada, donde, ok, tú puedes estar en contra de mi formación, pero al menos la tienes clara. Y sabes que estás votando en contra de lo que entiendes que yo estoy votando. ¿Me entiendes? Pero si tenemos a personas que evidentemente
porque Bad Bunny sacó la canción con tal político y a ella le gustó eso, entonces evidentemente es un pata que no tiene ni la más mínima idea de por quién va a votar, no le interesa la política entre comillas, pero al fin y al cabo está ejerciendo un derecho ciudadano peligrosísimo y de forma muy peligrosa. La manipulación pues ha llegado a todos los niveles, ¿no? Tal cual. Y es muy fácil manipular a los jóvenes. Ujú, Yo me he dado cuenta que pensé que había mucha más viveza, pero no, no es así. Imagínate cuando destronaron a Merino, ujú. ¿no te acuerdas? Sí. Y salieron unos videos en TikTok de esos influencers jovencitos apoyando, ¿no? A Vizcarra, ¿no? Apoyando a Vizcarra, diciendo que Merino está por cual, que es un desgraciado, que no sé qué. Oye, el señor Merino es una persona muy honorable, Ujú, ¿no? El señor no tiene nada que ver a esas muertes. Y se han creado todos unos mitos horribles, macabros. Lo han despellejado al hombre diciendo, es como que a ti, hermano, te agarran y te apañan. El hombre es más ujú. bueno que el alma. Entonces, ¿cómo es posible? Eso ha sido parte de una mentalidad macabra, ¿no? Y cómo esa mentalidad macabra ha manipulado a estos torpes niños, jovencitos, a sus padres de repente, ¿no? Ujú. Y seguramente les habrán pagado para hacer estas campañitas, ¿no? Estos, si te acuerdas, ¿no? Estos videitos Claro, sí me acuerdo. que eran, daban ganas de llorar y de reír, ¿no? Porque eran tan absurdos Ujú. y con una especie de aires, porque era un texto, pues, así como que todos épicos, ¿no? Hablaban, no sé si te acuerdas. Más o Te lo menos, voy a más o pasar en un menos. rato, te vas a Ya. matar de risa. Pero en fin, de repente hay que ir resumiendo el tema. Sí, o sea, y para irlo cerrando también quiero que tomes esto en cuenta. Es cierto también que se ha espectacularizado un poco la política, Sí, ¿no? O sea, hoy en día, como te comentaba, si es que el muchacho ve que Bad Bunny está con cierto político, votan por él. Y lo acaba de hacer Porky. Porky ha traído a estos TikTokers, ¿ok? ujú, Tú te imaginas la cantidad de jóvenes que probablemente estén pensando en votar por él, por el simple hecho de haberlo traído Speed, ese chico que se sí, llama Speed. sí. Y es que es cierto. O sea, hoy en día, y siempre ha sido así, Tiene pero un, más aún hoy en día. tiene alguien, disculpa que te corro, tiene él un asesor en votos, en imagen, porque lo está haciendo bien, ¿ah? No, debe tenerlo. Supuestamente debe O tenerlo. sea, O sea, por ejemplo, debe él tenerlo. está haciendo, él se está enlazando mucho con los sectores más pobres de Lima, ¿no? En las invasiones que quedan cerca de las laderas de cerros Ujú, o los lugares más inhóspitos de Lima y le está llevando agua. ¿Tú ujú. sabes lo feliz que están esas personas? Ya se ganó su voto de él. Claro. Entonces él, no sé, bueno, él es una persona inteligente, obviamente, ¿no? Es empresario, maneja empresas, Ujú. industrias, ¿no? Pero debe tener una persona que le esté diciendo, oye, ándate por este lado, apoya esto te va a dar rendir rédito, te va a dar más Más que votos. inteligente, yo diría que está bien asesorado. Eso, ¿tú sabes quién es? Porque al Exacto. menos ha tenido, o sea, las mismas obras que él mismo ha permitido, Sí, ok, y ha hecho, no han sido muy buenas. Y hay argumentos. sí, Ahora, de que sabe cómo marketearse, eso es sí. otra cosa. Claro, claro. Pero más Porque que sepa, yo te diría mira, que está muy bien ahora que asesorado. inauguren la vía expresa sur, ¿sabes cuántos votos va a ganar? ¿Cuánto su porcentaje va a subir? Porque eso es un acceso espectacular para la gente que viene del sur o que viene del norte sur, ¿no? O Ujú, sea, llegas al final de la vía expresa en Barranco y bueno, uno quiere irse al sur y tiene que... Es todo un zigzagueo complicado, una media 40 minutos hasta llegar ahí. ujú. Pero con eso ya vas a llegar al toque. Entonces yo creo que al menos unos 100.000 personas en Lima lo van a aplaudir. Ya van a subir sus votos. Definitivamente. Pero bueno, yo te diría que eso está por analizarse todavía. Un interesante periodo que se viene para Sí, nosotros de cara a las elecciones. Y sería bueno que lo estemos viendo de manera mucho más seguida, ¿no? Yo te sí, diría sí, sí. que va a ser algo bastante interesante Vamos, vamos y que a, vamos a ir comentando vamos a ir comentando definitivamente. todo este año por cada participante. Ujú, Bueno, la idea es que mostrar a los mejores candidatos, ¿no? claro. Y Que al desnudar fin... a los malditos tipo Vizcarra, manipuladores, Ujú, sociópatas, claro. psicópata, porque ese hombre es un psicópata. Sí, sí. Y bueno, definitivamente debe tener algún problema detrás que no lo ha querido revelar, pero Sí. yo considero que de alguna forma vamos a ir viendo cómo se desenvuelve el panorama político, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ya vamos a ir cerrando por un tema de tiempo también. No sin antes agradecer, por supuesto, a la Coordinadora Republicana, a que nos sigan en todas nuestras redes, en YouTube, CRTV, VHTV, Cable Más, VES TV, VES Cable, el Portal La Abeja, Conectados TV y Selva TV. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre. Hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego.